Asoma Visión, Motivación y Desarrollo M&D presentan el programa Respuestas a Preguntas que Incomodan, segunda temporada, con el Dr. Yatensi Bonilla. Hola, bienvenidos a su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan, con el Dr. Yatensi Bonilla. Yatensi, ¿cómo estás? Muy bien, Israel. Me alegro de verte una vez más. Lo mismo digo, Israel. Qué bueno es estar junto a ustedes en nuestro programa. Hemos comenzado una sección sobre el libro de Romanos. Hemos hablado de la importancia y lo normativo que es el texto de Romanos para entender toda la doctrina evangélica, toda la doctrina cristiana. Pablo es quien de alguna manera interpreta la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hemos ido viendo distintos aspectos del texto de Romanos. En el programa anterior hablamos sobre la introducción del texto de Romanos y vamos a seguir hoy día continuando hablando de esta introducción en el libro de Romanos. En el programa anterior, Yatensi, nos referimos al versículo 1, nada más, no alcanzamos a seguir progresando en el texto, pero dijimos ese programa anterior de que Pablo se presenta como aquel que tiene un compromiso con Jesucristo, que ha sido llamado para ir a las misiones, para ser apóstol y apartado para el Evangelio. ¿Qué más podemos ahondar sobre esta introducción? Bueno, ya vimos el saludo, como usted lo mencionó ahora, que estaba en el capítulo 1, versículo 1 al 2. Pero hoy vamos a ver el subtema 2 y 3 de la misma introducción. El subtema 2 es necesidad de verlos, que va del versículo 3 al 15, y el Evangelio, que va del 16 al 17. Ahora, en el subtema 2, cuando yo le coloqué como nombre necesidad de verlos, ¿a qué me refiero? Es la necesidad que tiene Pablo de visitar a la iglesia de Roma, o sea, a los romanos cristianos. Eso se llama necesidad de verlos. Y en estos versículos, que son como unos 13 versículos, de 3 al 15, hay una belleza teológica increíble. Uno puede estudiar versículo por versículo y no acabar. Ahora, en el versículo 4, en el versículo 3 y 4, Pablo demuestra la identidad de Cristo, humano, divino. En el versículo 3, si la memoria no me falla, es donde habla de la descendencia de Jesús, de la estirpe de David, en el versículo 3. O sea que Pablo en el versículo 3 está mostrando el origen humano, que él es humano 100%. Pero en el versículo 4 demuestra que con el poder del Espíritu resucitó entre los muertos. O sea que está demostrando la parte divina de Jesús, o sea, lo humano y lo divino, como algo fundamental de la doctrina cristiana, de la doctrina de la iglesia primitiva y también de la doctrina de la iglesia de hoy, que Cristo es humano y es Dios. Eso lo demuestra en los versículos 3 y 4 para salvaguardar la integridad de la ortodoxa. Qué interesante lo que menciona respecto a este texto. Inmediatamente Pablo, al comenzar el texto de Romanos, da distintas luces, ¿no?, sobre la dogmática nuestra, sobre la teología, como tú bien nos dijiste en programas anteriores, de la teología sistemática de la fe cristiana. Me llama la atención, Yatensi, que en el verso 2, Pablo habla de este Jesús, o de este Señor, y de este Evangelio que ha sido prometido antes en las Escrituras por medio de los profetas. Y me encanta cuando tú ahora haces esta observación. Pablo está muy consciente de lo que él quiere transmitir. Cristo es humano y también tiene su aspecto divino, según el verso 4. Yatensi, siguiendo con esta necesidad de verlos que tú has descrito, Pablo sigue todavía con una intencionalidad teológica increíble, una intencionalidad teológica bien profunda en el caso del versículo 5. Ese me encanta. Bueno, si yo me equivoco, usted me corrige ahí. Lo corrijo. Y usted me va siguiendo con la lectura. En el versículo 5 dice Pablo, si la memoria no me falla, como obediencia, o sea, la gracia, como y el apostolado como obediencia de la fe. Sí. O sea, en el griego eso es espectacular. En el griego dice, la gracia es vida. Hemos hablado que haris, que es gracia en griego, era un regalo, pero ese regalo era el regalo de la vida, que era que Dios nos comunicaba la vida en Jesucristo. Eso es el contenido de la gracia, es la vida. Y dice, el apostolado, o sea, el llevar el evangelio a otras naciones,
a otro mundo, comunicar el evangelio de la transformación. Da a entender que la gracia y el apostolado son parte de la obediencia de la fe. O sea que toda persona de fe debe vivir la gracia, o sea, la vida, y también debe ser misionero. Oh, eso lo dice. O sea que si traducimos mejor del griego al español sería la gracia y el apostolado como consecuencia de la fe. Toda persona de fe es misionero. Interesante, el texto dice así, la Reina Valera. Yo sé que a ti te encanta la Reina Valera. Te encanta criticarla, pero te encanta. No es cierto. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Lo que de alguna manera está diciendo que por causa de la fe, que la gracia y el apostolado lo recibimos mediante la fe, pero esta fe es para obedecerla. O sea, cuando somos obedientes a la fe, participamos de la gracia y del apostolado. Esa es la idea, ¿no? Sí, y una cosa muy importante en este versículo 5, Israel, que me preocupa mucho. En la iglesia moderna tenemos un lenguaje muy, no sé si inclusivo, decimos, todos son cristianos, todos tienen fe, muy bien. Ahora necesitamos misioneros. O sea, como que divorciamos. Una cosa son los cristianos laicos, normales, y otra cosa son los cristianos que tienen el llamado a las misiones. Cuidado, según ese texto, toda persona cristiana, por naturaleza, ya es un misionero potencial, o es de hecho un misionero. Hay que entender qué entendemos por misión. Si entendemos por misión solamente de irnos al África, de meternos a la selva, no es justo con la palabra misio o con la palabra apostelo en griego. La misión es la capacidad de comunicar el evangelio. Esa es la definición más típica. Es el ser enviado. Entonces, usted puede ser un misionero sin necesidad de ir al África. Claro que los que van a otros países ya es un llamado muy especial, dentro de la misma dinámica de la misión. Pero todos somos misioneros por naturaleza. Usted y yo, aunque no vayamos a otros países, ¿cómo podemos ser misioneros? Cuando yo comunico el evangelio a mi vecino, cuando yo comunico el evangelio al taxista que me lleva, cuando yo comunico el evangelio al pueblo que voy, cuando yo comunico el evangelio a los padres de familia de mis hijos en la escuela o colegio, cuando yo empiezo a movilizarme dentro de mi pequeño territorio a comunicar el evangelio. El hecho ya de comunicar el evangelio nos hace vivir el apostolado, ser enviado para comunicar la buena nueva. Entonces, entendamos que todo cristiano está obligado, como parte de la naturaleza de ser cristiano, de ser un misionero, de comunicar, de expandir el evangelio, primero con el ejemplo y segundo acompañado con la palabra o la comunicación. Interesante lo que tú nos estás diciendo. Yo quisiera, Yatensi, llamarte la atención de dos pasajes aquí y unirlo con el versículo número 1. En el versículo número 1 Pablo dice llamado a ser apóstol, pero en el verso 6 Pablo dice que también nosotros hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Y en el verso 7 dice que hemos sido también llamados a ser santos. Quiero unirte estas tres ideas. Pablo dice llamado yo a ser apóstol, pero también ustedes, hermanos, han sido llamados a ser de Jesucristo y llamados a ser santos. ¿Qué te dice esta conexión? Mire, la vida cristiana hay que tomarla con seriedad. La vida cristiana no es solamente para salvarme, no. La vida cristiana es para vivir un proceso de santificación y de madurez. Muchos, bueno, y eso lo vamos a hablar más adelante, yo creo que este tema lo vamos a tocar profundamente cuando vemos la segunda parte de la sesión doctrinal, cuando hablemos de pecado, justificación y santificación. Entonces, ahí podemos reservar este comentario en el tema doctrinal. Gracias, Yatensi. Yatensi, ok, sigamos progresando en esta necesidad de verles. Vamos del versículo 3 al 15, ¿cierto? ¿Por qué surge esta necesidad de verlos? Si Pablo no había fundado estas iglesias, según lo que dijimos en algunos programas anteriores. Ya en los versículos en adelante, ya en los versículos 8 hasta el 15, ya Pablo expone claramente un deseo ferviente. En el griego se usa más dos expresiones que se puede traducir más literalmente, un deseo ardiente de visitarlo. Entonces Pablo les da la esperanza que algún día en un futuro los va a ir a ver para fortalecer su fe. Pero Pablo también les felicita. Les hace entender que ellos están viviendo un evangelio, están viviendo un primer amor, están viviendo todo un compromiso cristiano.
O sea, que resalta las virtudes cristianas de la iglesia de Roma. Pero también dice, tengo una necesidad de irlos a ver. Ese objetivo es para confirmarlos en la fe. Cuando Pablo visitaba las iglesias, no solamente era para corregir, o solamente para exhortar, o regañar, o disciplinar. Cuando Pablo visitaba la iglesia, también tenía un propósito primario, que era el de confirmarlos en la fe, de ayudarles a crecer más todavía, ayudarles a avanzar más en la profundidad y en la inteligencia del Evangelio y de la práctica. En el versículo 13, Pablo expresa claramente que él ha tenido la intención de ir a verles. Y según el versículo 13, dice que la razón por ir a verles son dos. Una, porque ha escuchado de su fe que se divulga, dice, por todas partes. Y también dice, la segunda razón, es porque él también quiere confirmar algún don. Exactamente. Y La confirmación de la fe. Esta idea de confirmarles, dice, para comunicarlos algún don espiritual a fin de que sea confirmado. ¿Cuál es la idea de ir a confirmar un don? De alguna manera darles, qué sé yo, asesoramiento, respaldo. ¿Cuál es la idea de esta necesidad de ir a verles? No, es también para descubrir los dones espirituales, los dones que todo creyente tiene, para que ponga al servicio de la comunidad y que la comunidad crezca. Todos tenemos dones. Y si no los ponemos al servicio de la comunidad, la iglesia va a empobrecer. Mire, una cosa importante, querido pastor. ¿Cuándo crece una iglesia y cuándo una iglesia anda bien? Cuando todos los creyentes ponen a funcionar los dones. Una de las cualidades, una de las labores importantes del pastor es ir potencializando, confirmando y descubriendo el don de cada creyente para que lo ponga al servicio. Pablo fue un gran pastor y un gran misionero. Se dio el modo, Israel, de trabajar con cada persona para descubrir el potencial y el don espiritual que tenía, para que lo desarrollara y lo ponía al servicio. Cuando un pastor hace ese trabajo, la iglesia va a crecer, porque todos ponen a funcionar sus dones, que son diversos, y sumados da la perfección a la comunidad, y eso ayuda a atraer gente a crecer. Si todos trabajáramos los dones, guiados por los ministros, esto ayudaría bien a la iglesia. Qué interesante, porque no solamente aquí se trata de que Pablo es el que comunica un don, sino que dice el texto en el versículo 12, dice, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. O sea, este tema de funcionar los dones es un tema común. Pablo quería confirmarles a ellos, como también ellos podían confirmar en Pablo la gracia que Dios le había dado. No se aparte de nuestra sintonía, ya volvemos de este breve comercial. Estamos en su programa Respuesta a esa pregunta que incomoda con el doctor Yatensi. Hemos estado hablando sobre la introducción al texto de Romanos, que es el texto normativo para toda la dogmática cristiana. Hemos hablado de la importancia y la intencionalidad que Pablo tiene al escribir cada expresión, al transmitir cada mensaje. Hemos hablado hasta este momento de que Pablo se presenta como siervo de Jesucristo y que también fue a Roma, o quiere ir a ver a Roma a los hermanos por lo que él escucha de su fe, y también porque quiere transmitir mutuamente entre ellos algún don y alguna gracia del Señor. Llegamos en nuestra introducción al versículo 16 y 17. Yatensi, estos son los versículos claves en esta introducción, porque de alguna manera nos presentan el tema que Pablo va a tratar en toda su epístola. Sí, mire, dicen los eruditos, y yo creo que lo dicen bien, los versículos 16 y 17 es el resumen, es la tesis o la hipótesis de todo el trabajo de la carta. Ahí está toda la carta condensada en 2 versículos. A partir del versículo 17 es detallar lo que ya dijo en el 16 y 17. Ok, el versículo 16... Lo podemos leer. Los 2 versículos, sí. Dice así las Escrituras: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En estos textos Pablo expone inmediatamente
toda su tesis, todo lo que él va a discutir, ¿cierto? Todo lo que va a exponer en esta epístola. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Por qué Pablo dice no me avergüenzo del Evangelio? Bueno, él comienza diciendo no me avergüenzo del Evangelio. Inicia estas palabras porque es poder de Dios para todo aquel que cree, para salvación. ¿Por qué no me avergüenzo? Miremos el contexto. Él está diciendo esto a la iglesia que está en la capital del Imperio Romano, Roma. En Roma había mucha elegancia, mucho poder. Roma era el centro del poder político, del poder religioso, del poder social, del poder, inclusive había escuelas filosóficas, literarias. Roma no solamente era un poder político, era también poder cultural, la gran Roma. Inclusive su propia ciudad era toda una belleza arquitectónica, una belleza artística. Entonces, Pablo ya sabe que el Evangelio contiene el anuncio de un Dios que lo mata. Como diría Joseph Moltmann, del Dios crucificado, de un Dios que muere en la cruz, que es signo de maldición para los romanos, porque solamente crucificaban los que se sublevaban contra el poder romano. Y Pablo sabía que tenía que hablar de un Cristo crucificado, que la crucifixión era maldición para judíos, griegos y romanos, y que esa crucifixión era para salvación. Entonces, Pablo sabía que muchos se iban a avergonzar al seguir al Dios crucificado. Era una vergüenza hablar de un crucificado. Y no se diga de hablar de un Dios crucificado, era la peor vergüenza. Entonces Pablo sabía que cuando iban a escuchar el Evangelio, que era hablar de un Dios crucificado, se iban a avergonzar. Ah, ¿usted quiere que yo pertenezca a una religión, a un grupo donde crucificaron a su Dios? Si para nosotros los romanos crucificar a un hombre es maldito, no se diga un Dios. Oiga, ¿qué tipo de religión es esa? Entonces, eso es vergüenza. Y ya Pablo se adelanta. No me avergüenzo del Evangelio, porque la vergüenza era hablar del Dios crucificado, maldición. Porque esa crucifixión, esa maldición va a ser el poder de Dios. Y eso está unido con 1 Corintios, capítulo 1, cuando habla de la cruz. Dios usó la basura del mundo, Dios usó lo necio para humillar a los grandes sabios. O sea que Dios, lo débil de lo humano, lo débil de Dios es como una fortaleza para lo humano. Sí, me encanta lo que tú estás diciendo, porque el texto de 1 Corintios comienza diciendo que la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, para algunos es locura. Sin embargo, para nosotros que creemos es poder para salvación. Lo conecto también, Yatensi, con Gálatas, cuando dice que la cruz es escándalo, es ocasión de tropiezo para algunos. Pablo está diciendo aquí, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pablo, ¿había razones para sentir vergüenza entonces del Evangelio? Claro, por la crucifixión del Dios. Tú dices por la crucifixión, o sea, porque era un Dios crucificado. ¿Qué otras razones habría para tener vergüenza? ¿Por qué Pablo es categórico de decir, no me avergüenzo? Porque los romanos, como eran politeístas, descendientes de los griegos en cuanto a la influencia cultural, política, social, para los griegos y romanos, los dioses eran sinónimo de poder, de orgullo, del Olimpo, de vanagloria, de gloria, de lujuria, de vanidad. Nunca asociaban el concepto de Dios o de una divinidad con el concepto de carencia, de muerte, de sufrimiento. Dios es lo contrario al dolor. El que sufre es el humano, dentro de la creencia romana griega. Entonces, cuando Pablo tiene que predicar, porque la grandeza del Evangelio, la grandeza del mensaje cristiano es predicar a un Dios que se hizo humilde, sencillo, se hizo uno como nosotros, comió lo que debió comer, vivió lo que debió vivir, lo mataron, lloró, sufrió, lo crucificaron, fue al sepulcro y resucitó. Entonces, ya eso va a ser el escándalo más grande, va a ser motivo de burla para el mundo que tenía otro concepto del Dios, según el Dios romano. Para los romanos el poder, la gloria de ellos estaba en el águila, en el ejército. Exactamente. Para los judíos el poder estaba en la ley. De acuerdo. Entonces Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y este poder, dice, es para salvación, tanto para los judíos como para los griegos, como para los romanos. Eran razones para avergonzarse entonces. Porque si el poder estaba para los romanos en su ejército y para los griegos en la sabiduría,
para los judíos en la ley, presentar una nueva posición de que el Evangelio es poder, es una vergüenza, es una locura. ¿Por qué Pablo insiste en esto? Que hay poder en el Evangelio. ¿Qué es Evangelio para Pablo? El Evangelio, como ya lo expliqué en antiguos programas, viene de dos palabras griegas. Eu, que venía de un verbo llamado eurisco, que significa encontrar la forma para transformar la vida desastrosa, la vida dolorosa, la vida fracasada en algo más digno, en algo de gloria. O sea que eu significaba transformar lo doloroso en agradable, lo feo en bonito, la muerte en vida. Y la segunda palabra, euangelo, significa el anuncio. Entonces la palabra evangelio, que se traduce al español evangelio, significa dar un mensaje que transforma la existencia humana. O sea que el evangelio es poder en el momento cuando se le predica a un drogadicto que vivía en la inmundicia de la droga, que vivía en la masacre de su existencia, y ese evangelio lo va recuperando, lo va restaurando y lo convierte en un hombre digno. Eso es poder. O el evangelio cuando se le predica a un alcohólico que vivió muchos años en el alcohol, vivió inclusive enfermo, lo encontraban borracho en las cunetas, en las calles, se gastaba el dinero para su familia, era un desecho humano, pero recibió el evangelio y lo empezó a ir reparando cada fibra de su biología, de su cuerpo, de su psicología, de su espíritu, y lo transforma en un hombre de bien. Eso es poder de Dios. Y se completa el poder para la salvación eterna. Ok, es poder, no me avergüenza el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, pero no solamente para los pobres, no solamente para todo mundo. Porque por lo menos tú estás haciendo énfasis en que es transformación para aquellos que son carentes de algo y aquellos que no tienen carencias materiales. Discrepo, ¿Sí? mi amigo. Decía un gran filósofo, todo ser humano es carente de algo. Si no carece de un problema físico o económico, carece de un problema psicológico. ¿Cuántas personas que tienen dinero, lo tienen todo, son doctores, tienen profesión, tienen carrera, pero tienen carencias afectivas? Son niños emocionalmente, son inmaduros psicológicamente, también carecen de madurez, carecen de felicidad. Entonces, todo ser humano, Israel, es un ser necesitado por naturaleza. Okay, estoy de acuerdo contigo. El único que es totalmente independiente es esta realidad última que llamamos Dios. Si el Evangelio es poder de Dios para los que tienen carencias materiales, también es poder de Dios para aquellos que no tienen carencias materiales, pero tienen otro tipo de carencias. Que puede ser hasta mucho más frustrantes. Ajá. Entonces, también podríamos decirles a nuestros telespectadores que el Evangelio es también poder transformador para aquellos que tienen bienestar económico, pero necesitan transformación interna. ¿Sí? Necesitan felicidad, necesitan paz. ¿Por qué Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios? Porque transforma al hombre. ¿Por qué más? Porque nos lleva a la salvación, a la vida eterna. Mira, Esa es la culminación del poder de Dios en el Evangelio. Es un mensaje transformador que se comienza aquí y se perfecciona en el cielo. vamos al versículo 17, nos quedan breves minutos. Ese versículo me gusta. El versículo 17, nos quedan breves minutos. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, aquí hay un nuevo concepto de justicia que discrepa con el concepto de justicia de los judíos. Para los judíos, ¿qué era justicia? Era que la conducta humana, las obras humanas, se adecue a la ley. Cuando usted hacía leyes, perdón, cuando usted hacía obras, se comportaba de tal manera que estaba en la adecuación, estaba justo a lo que la ley exigía, era justo. ¿Cómo se declaraba un tipo justo en el Antiguo Testamento? Cuando satisfacía con la demanda de la ley. Ahora Cristo rompe eso, lo está rompiendo Pablo. Dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Evangelio es que Dios nos libera y nos declara justos por la obra de Jesucristo. Lo único que necesitamos es creerle a Dios, tener fe. Dios es justo. Es un acto de perdón, o sea que el Evangelio es un acto de perdón, de redención, por misericordia y por amor. Según la teología judía, Dios es justo porque castiga el pecado. ¿Cierto? Ahora, Pablo dice que esta justicia se revela por fe en el Evangelio. O sea, Cristo entonces es nuestro Evangelio. Claro. Cristo es nuestra buena noticia. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Pablo. Y lo dice, y en todas sus cartas. Ajá. O sea
que el Evangelio no se fundamenta en el sistema de ley, por obras para satisfacer la ley, sino que el Evangelio es una declaración de que somos libres, que somos perdonados, como un acto de misericordia y como una segunda oportunidad que Dios da a la humanidad. Ahora, eso no significa que no hagamos obras. Ajá. Dijo Lutero, las obras son las señales de un ser justificado. Interesante lo que tú nos estás diciendo, porque la justificación humana es mediante obras. La justificación divina es mediante gracia. Sí, señor. Es favor de Dios. Qué interesante tema nos hemos introducido, Yatensi. ¿Qué nos espera en los próximos capítulos? Bueno, la parte más fuerte, vamos